Hola, muy buen día, estudiantes de la carrera de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. En el curso de base de datos, jornada nocturna, tercer semestre, estamos por presentar el sistema de gestión académico, proyecto segundo parcial. En este caso, lo primero que vamos a hacer es conectar a la base de datos. Una vez conectado a la base de datos, vamos a crear una nueva base de datos. Creamos una base de datos por default como sistema de gestión académico. En este caso somos el grupo 2, conformado por mis compañeros Alvarado Rojas, eh, Oswaldo Guamampín, Ronnie, en este caso Ocaña Briones y mi persona Remache Steven. Como vemos, ya se ha creado la base de datos. Procedemos a ver si tenemos tablas. No, no tenemos tablas. Vamos a crear las tablas. Abrimos el script de las tablas. En este caso, ejecutamos todo el script porque son solo las tablas que fueron asignadas por el docente. Se ha completado la creación de tablas. Pasamos a ver si las tablas ya están creadas. Esperamos a que refresque la base de datos. Ya, tenemos 10 tablas en total. Después de haber creado las tablas, pasamos a la inserción de los datos, también proporcionados por el docente en su totalidad. Vemos las columnas que han sido afectadas y las tablas ya tienen, en este caso, valores. Hacemos prueba de una tabla para ejecutar y ver si tiene valores. Select from, en este caso, la tabla estudiante. Estudiante, la ejecutamos y ya vemos que ya consta con valores. Pasamos, en este caso, al primer requerimiento, que es control de matriculación, en donde tenemos que crear un trigger que verifique el cupo disponible antes de permitir una nueva matrícula. Este ejercicio está encargado mi compañero. Así es, ¿no? Copiamos primero todo el script, lo vamos a ejecutar y vemos cómo está el estado de las tablas. Ahora vamos a hacer el llamado. Hacemos el llamado, vemos cómo está la situación inicial de la tabla y ahora vamos a hacer la actualización para validar el cupo, ¿no? Y vemos el mensaje que nos sale sobre el estado del cupo. En este caso, pasamos al segundo ejercicio, actualización de calificaciones para crear un procedimiento almacenado que calcule y actualice la nota final basada en las notas parciales, también proporcionado por mi compañero. Sí, de manera similar, copiamos el script, nos vamos al programa, pegamos y vamos a ver cuál es la situación inicial de la tabla de calificación. Seleccionamos, ejecutamos y vemos cómo están las notas, pero no aparece la nota final. No aparece el promedio. Entonces vamos a hacer la respectiva actualización para que calcule el promedio con la excepción indicada. Y vemos que ya la sección calcula el promedio de la nota, el promedio final de cada estudiante. Listo, compañero. Muchas gracias. Pasamos al tercero, que es el reporte de rendimiento académico, donde se debe crear una vista que muestre el promedio de calificaciones por estudiante y por carrera. También está encargado mi compañero por el tercer script. De manera similar, copiamos el respectivo código para hacer el query, seleccionamos, ejecutamos. Vemos el estado y ahora vamos a hacer la consulta y vemos ya ahí el estado de cada uno de los estudiantes. Muchas gracias. Aquí tenemos la vista. Pasamos al cuarto ejercicio a cargo del compañero Alvarado, donde se debe crear un control de asistencia. En este caso, se va a crear un procedimiento almacenado para registrar asistencia masiva. Compañero, por favor, proceda. Bien, este procedimiento lo que hace es almacenar asistencias de forma masiva a partir de una lista XML de estudiantes, pues, ¿no? Utiliza un cursor para recorrer cada estudiante y registrar su asistencia en la tabla asistencia.
Asimismo, busca el ID de la matrícula en la tabla matrícula para asignarlo correctamente. Usa una transición para garantizar la integridad de los datos y esto se puede ejecutar con un listado XML de IDs, permitiendo su integración con aplicaciones externas. Tenemos la ejecución del mismo. Pasamos al siguiente ejercicio, que es histórico académico. En este caso se va a crear un trigger que actualice automáticamente el histórico académico cuando se complete un curso, también asignado por el mismo compañero. Bien, este trigger lo que hace es activarse cuando se inserta o se actualiza una calificación en la tabla de calificación. Si la calificación es válida, es decir, no es nula, obtiene la información del estudiante y el curso. Si el curso no está registrado en histórico académico, se inserta pues un nuevo registro. Si el curso ya está en el historial, simplemente se actualiza la calificación. Esto lo que hace es automatizar la actualización del historial académico sin intervención manual. En este caso vamos a ejecutar, truncar la tabla, primero la vamos a truncar, presentamos que la tabla esté vacía, en este caso está vacía, seleccionamos la calificación, la tabla donde la calificación, el ID es 1, se tiene el ID, cargamos una nota, vamos a cambiar que la nota final sea 875 a la 1, ha sido afectada una columna y procedemos a ver la nueva tabla. 865 solo aparece la nota final. Pasamos con el siguiente, que es el 6. Es un dashboard académico donde se debe crear una vista que muestre estadísticas generales por carrera. De igual manera, presentado por el compañero. Ve, esta vista lo que hace es que genera estadísticas generales por carrera en la base de datos, ¿no? Muestra el número total de estudiantes, cursos, secciones y profesores por cada carrera. Asimismo, calcula el promedio de calificaciones de los estudiantes en cada carrera, agrupa la información por carrera y lo que hace es utilizar left join para obtener datos de diferentes tablas. Facilita la consulta rápida de información sin necesidad de hacer múltiples uniones manualmente. En este caso, presentamos la vista, se puede ver la vista de todo lo que mencionó el compañero. Y pasamos al script 7 presentado por el compañero, muchas gracias compañero, por el compañero Guamán. En este caso se va, compañero, ¿puede explicar? La gestión de profesores, donde se va a asignar un profesor a una sección en un semestre y año específico, validando la existencia del profesor y la sección antes de realizar la asignación. Los parámetros será el ID del profesor, se va a verificar si existe en la tabla de profesor y lo mismo con la sección ID en la tabla de sección, pero si no existe ninguno de los dos, se va a enviar un mensaje de error y se detendrá la ejecución. Además, antes de ejecutar el procedimiento, se verificará la sección si ya está asignado un profesor y se va a ejecutar el procedimiento con valores específicos. Se actualizará la sección con sección ID igual a 1, asignándole al profesor ID 1 y en el semestre 1 y el año 2025. Y para verificar esto, eh, se va Podemos verificar esto con el cambio que se realizó correctamente con el select from sección where sección ID igual a ID. Pasamos con el siguiente script que es el de autoría de calificaciones, auditoría de calificaciones. Que en este se ejecutará el tigre después de una actualización en la tabla de calificación. Su propósito es registrar los cambios en las calificaciones en una tabla de auditoría llamada cambio de calificaciones. Cuando una calificación es modificada, se guardará en un historial con los valores anteriores y los valores nuevos. La fecha y hora también se van a modificar.
Para ver si hay registros previos en la tabla de auditoría se hace un select por from en cambio de calificaciones. Luego para ver los datos antes del cambio se puede usar el select por from calificaciones, where calificaciones id igual 1. Para actualizar una calificación están los cambios de nota parcial 1, nota parcial 2 y nota final en la tabla de calificación. Y para verificar esos cambios o para comprobar que los valores fueron actualizados correctamente, se utiliza el select por from calificaciones where calificación id igual a 1. Y para ver que el trigger se registró correctamente el cambio en la tabla de auditoría, es el select por from cambio de calificación. Vamos con el script 9, el reporte de asistencias. El, el reporte de asistencia, lo que se hace es una vista que calcula el porcentaje de asistencia por estudiante en cada curso. Se basa en los números de asistencia registrada dividido por el total del registro de asistencias. Aquí lo que se hace es el set anti-nulls on permite que las comparaciones con null se hagan correctamente. Y el set quoted identifier on permite el uso de nombre entre comillas dobles. En la creación de vistas se crea o se modifica la vista llamada porcentaje de asistencia y una vista en SQL activa como una tabla virtual que se actualiza dinámicamente según los datos subyacentes. Ver el porcentaje de asistencias devuelve una tabla con los estudiantes curso y su porcentaje de asistencia. Es el select for from porcentaje de asistencia. Ahí pasamos al script 10. El script 10 es el estado académico, en donde el procedimiento por determinar estado académico revisa las calificaciones finales de un estudiante en la tabla histórica. Si todas sus calificaciones son mayores a 6, su estado estará activo. Si son menos del 6, inactivo. Luego actualiza la columna estado en la tabla de estudiantes. Aquí también se pone el set anti-nulls on, permite que las comparaciones con null funcionen correctamente, y lo mismo con quoted identifier on, que permite sus nombres de columna y tablas con comillas dobles. También declara una variable en estado académico de tipo char1 para almacenar el estado del estudiante, y se suma inicialmente que el estudiante está activo a menos que se demuestre lo contrario. Se busca en la tabla histórico académico si existe al menos una nota final menor a 6, y si se encuentra, el estado académico del estudiante cambiará a inactivo. Si el estudiante tiene notas menores a 6, se cambia su estado a inactivo en begin set estado académico igual y en. Al ver el estado estado actual del estudiante es con el select por from estudiante where estudiante id igual a 1. Al ejecutar el procedimiento exec por determinar estudiante académico, el id es igual a 1, y para verificar si el estado del cambio es con select por from estudiante where estudiante id igual 1. Bueno, esto ha sido los 10 requerimientos que piden el ejercicio. Está creado también el archivo PDF con las ejecuciones del mismo. Eh, y eso ha sido todo por el grupo. Espero que haya sido de su agrado y tengamos la máxima calificación de 10. Gracias.